Max, el pastor alemán, fue rescatado después de pasar varios años en un refugio de animales. Su historia había conmovido a muchos, pero nadie sabía qué había sucedido con su dueño, Arturo. Los días pasaban y Max, aunque parecía un perro feliz, no dejaba de mirar con nostalgia la puerta del refugio, como si esperara que alguien llegara. Un día, el teléfono sonó en el refugio. Era Arturo, quien había estado buscando a Max desde que lo perdió. Después de un largo proceso de identificación y confirmación, Arturo llegó al refugio, ansioso por ver a su viejo amigo. Cuando Max lo vio entrar, su cuerpo se tensó. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Max no podía creer que su dueño estuviera frente a él después de tantos años. Arturo se agachó lentamente, extendiendo la mano. Max se acercó despacio, oliendo el aire, intentando recordar. El tiempo parecía haberse detenido. De repente, Max dio un paso hacia él y, con un suave movimiento de su cola, comenzó a reconocer a su antiguo dueño. Arturo sonrió, su corazón latía fuerte. Max se acercó con más confianza y, antes de que Arturo pudiera reaccionar, el perro saltó sobre él, cubriéndolo de besos y lamidos. La conexión entre ellos era palpable. Arturo lo abrazó con fuerza, sintiendo que finalmente había recuperado a su mejor amigo. Pero había algo en los ojos de Max, algo que parecía decir que no todo había terminado aún. El perro, con su mirada fija en Arturo, parecía decirle que no solo lo había encontrado a él, sino también a una vida que nunca había podido dejar atrás. ¿Qué sucedería después? Arturo no podía esperar para descubrirlo, pero sabía que, juntos, enfrentarían lo que viniera. Max y Arturo salieron del refugio, y el camino hacia casa estuvo lleno de emoción y dudas. Max se veía más tranquilo, pero había algo en su comportamiento que no terminaba de encajar. Mientras conducían por las calles tranquilas, Arturo notaba que Max miraba por la ventana como si estuviera buscando algo, o alguien. Los recuerdos de su vida en las calles parecían todavía estar frescos en su mente, como una sombra que no se desvanecía del todo. Todo estará bien, amigo, murmuró Arturo, acariciando suavemente la cabeza de Max mientras el perro, a pesar de estar relajado, seguía vigilante. Cuando llegaron a casa, Max se mostró curioso, pero cauteloso. No reconocía el lugar, aunque Arturo le habló como si nada hubiera cambiado. Este es nuestro hogar, Max. Aquí es donde siempre debimos estar. Mientras Arturo entraba a la casa, Max dio unos pasos atrás y se quedó parado frente a la puerta, como si esperara que alguien más lo siguiera. Arturo se giró y vio cómo el perro olisqueaba el aire, buscando señales. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Arturo, pero Max no respondió. Después de un rato, Max entró a la casa, aunque su mirada no dejaba de estar fija en la puerta. Los primeros días fueron tranquilos. Max comenzó a adaptarse a su nuevo entorno, pero algo seguía inquietándolo. De noche, se levantaba de su cama y caminaba por la casa, como si buscara algo que no podía encontrar. Una tarde, después de un largo paseo, Arturo decidió sentarse con Max en el jardín. El perro se acercó a él y, por primera vez desde que llegaron a casa, descansó su cabeza en su regazo, cerrando los ojos por completo. Arturo acarició su pelaje, sabiendo que había algo que Max aún no entendía por completo. Pero lo que Arturo no sabía era que en algún rincón del mundo, una figura del pasado de Max estaba buscando al perro, dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarlo. ¿Quién era esa figura y qué quería de Max? Arturo no podía imaginar lo que estaba por venir, pero sabía que no sería fácil. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse, Max permaneció a su lado, tranquilo pero expectante, como si supiera que su vida estaba a punto de dar un giro que ni él ni Arturo podían prever. Las semanas pasaron y Max parecía más tranquilo. Había comenzado a explorar la casa, y su comportamiento, aunque un poco distante al principio, fue dando señales de normalidad. Sin embargo, cada vez que escuchaba un sonido en la puerta o veía una sombra al pasar por la ventana, su cuerpo se tensaba, y su mirada se fijaba en el horizonte como si esperara que alguien apareciera. Arturo notaba esto, pero no decía nada. Sabía que la vida de Max había sido un caos durante mucho tiempo, y que las cicatrices emocionales no se borraban tan fácilmente. Un viernes por la tarde, mientras Arturo se encontraba en la cocina preparando la cena, escuchó el sonido de un coche estacionándose frente a la casa. Max, que estaba recostado cerca de la ventana, se levantó de golpe, corrió hacia la puerta y comenzó a ladrar frenéticamente. Arturo, sorprendido, se acercó rápidamente. «¿Qué pasa, Max?», dijo, mirando al perro con desconcierto.
Max no dejaba de ladrar y saltar, sus ojos llenos de una energía desconocida. Sin pensarlo, Arturo abrió la puerta, y cuando lo hizo, lo vio. Un hombre de cabello oscuro y barba rala, con una expresión seria, se encontraba allí, mirando directamente a Max. «Max», murmuró el hombre, con un tono suave pero lleno de emoción. Max se quedó parado, observando al hombre con los ojos fijos. Arturo, aunque desconcertado, notó que el perro no había dejado de mirarlo, como si tratara de recordar algo. El hombre dio un paso hacia adelante y extendió la mano. «Soy Carlos, el que te cuidaba antes de todo esto», dijo, su voz temblando ligeramente. Max parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que escuchaba. Arturo, viendo la escena, se sintió confundido. «¿Quién eres tú?», preguntó, mirando al hombre con cautela. Carlos lo miró por un momento antes de responder. «Soy el dueño del refugio donde Max vivió después de perderse. Me aseguré de que estuviera bien, pero algo sucedió y nos separamos». No podía dejar de pensar en él. Max se acercó lentamente hacia Carlos, y sin previo aviso, saltó hacia él. El hombre lo abrazó con fuerza, y por un momento, Arturo sintió una extraña mezcla de emociones. No sabía si debía sentirse celoso, agradecido, o si había algo más detrás de esa reunión. Max parecía más tranquilo, pero en sus ojos había una confusión evidente. Carlos, sin dejar de acariciar a Max, se giró hacia Arturo. «Lo siento si esto te sorprende, pero yo también soy parte de su historia. Solo quiero asegurarme de que esté bien». Arturo respiró hondo, tratando de comprender la situación. «Entiendo», dijo finalmente. «Pero Max está en mi vida ahora. Lo he buscado durante años, y no lo dejaré ir». Carlos asintió, comprendiendo el dolor y la lealtad en las palabras de Arturo. «Lo entiendo», dijo, «y no vengo a quitarle su lugar en tu vida, solo quería saber que está bien». Eso es todo. La tensión en el aire era palpable. Max, que había pasado de los ladridos a los abrazos, se quedó entre los dos hombres, mirando de uno a otro, como si entendiera que algo importante estaba sucediendo. Carlos dio un paso atrás. «Solo quería que lo supieras, y que sepas que, si alguna vez necesitas algo, puedes contar conmigo». Sin decir más, comenzó a caminar hacia su coche. Max se quedó mirando por la ventana, como si lo viera alejarse, pero esta vez su mirada parecía más tranquila, más resuelta. Arturo se acercó a él, agachándose a su lado. «¿Qué piensas, amigo?», le susurró, acariciándole la cabeza. Max movió la cola y, por primera vez en mucho tiempo, Arturo sintió que el perro realmente estaba comenzando a encontrar su paz. Sin embargo, en algún rincón de su mente, Arturo no podía evitar preguntarse, ¿era esa la última vez que verían a Carlos? ¿O había algo más en juego, algo que aún estaba por descubrirse? Lo único que Arturo sabía con certeza era que Max, su fiel compañero, finalmente había encontrado un lugar donde sentirse amado y seguro. Pero la historia de Max no estaba completa. No aún. Esa noche, mientras Arturo se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en Rodrigo. Las palabras de ese hombre resonaban en su mente, y la creciente sensación de que algo oscuro estaba ocurriendo a su alrededor no lo dejaba tranquilo. Max había vuelto a acostarse junto a su cama, como lo hacía todas las noches, pero esta vez, el perro no parecía dormir tan profundamente como antes. Sus ojos, aunque cerrados, se movían con rapidez, como si soñara con algo que lo inquietaba. Arturo lo observó por un largo rato. Algo no estaba bien, y sabía que no podía esperar más. Decidió salir al jardín para despejar su mente. La noche estaba despejada, y la luna llena iluminaba el cielo, proyectando sombras largas en el césped. Max, que había permanecido acostado, se levantó de repente y caminó hacia la puerta de la terraza, olfateando el aire. Arturo lo miró, curioso, y antes de que pudiera preguntar qué ocurría, Max comenzó a ladrar, bajo pero constante, como si algo en el aire lo hubiera alterado nuevamente. «¿Qué pasa, Max?», murmuró Arturo, acercándose al perro. Max no dejaba de mirar hacia la parte trasera del jardín, donde la oscuridad parecía envolver todo. Arturo decidió seguir su instinto y caminar hacia allí, con Max a su lado. El perro, en un acto poco usual, se detuvo justo antes de llegar a la esquina del jardín, y se quedó mirando algo que Arturo no podía ver. El aire se había vuelto más denso, casi tangible, como si alguien estuviera observándolos. En ese momento, un sonido metálico rompió el silencio,
El sonido de algo arrastrándose sobre el suelo. Arturo se tensó, y Max comenzó a gruñir, sus ojos fijos en la dirección de la esquina del jardín. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Un hombre, cubierto con una capa oscura, con una capucha que cubría su rostro, apareció frente a ellos. ¿Quién eres?, preguntó Arturo, con voz firme pero temblorosa. La figura no respondió. Solo levantó la mano, señalando hacia Max. Es hora de que sepa la verdad, dijo una voz grave, que parecía salir de las entrañas de la noche. Arturo se dio un paso atrás, protegiendo a Max instintivamente. ¿De qué hablas? La figura se adelantó un paso, pero Max reaccionó rápidamente, saltando hacia ella y lanzándose a la defensiva. El extraño retrocedió, como si no esperara esa reacción. No te preocupes, no soy una amenaza para él, todavía, dijo el hombre, levantando las manos en señal de rendición. Arturo se tensó, pero no se movió. ¿Qué quieres? Vengo a darte un aviso, dijo el hombre, su tono aún grave y misterioso. Max no es solo un perro común. Su pasado, su verdadero origen, hay más de lo que has visto hasta ahora. Las palabras del hombre dejaron a Arturo paralizado por un momento. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, casi sin aliento. El hombre miró a Max, quien se mantenía alerta, sin apartar los ojos de él. Lo que él es, lo que realmente es, lo que estuvo oculto, está a punto de revelarse. Max empezó a dar vueltas en círculos, como si estuviera buscando algo en el aire. El hombre bajó la capucha, revelando su rostro por completo. Arturo, al verlo, sintió una ola de reconocimiento que no podía comprender. ¿Quién eres tú?, repitió, más confundido que nunca. El hombre sonrió con tristeza. Soy el último vínculo de Max con su pasado. Soy la razón por la que él estuvo perdido tanto tiempo. Y soy quien debe asegurarse de que cumpla con su destino. Arturo sintió que la tierra debajo de sus pies comenzaba a temblar, como si la realidad misma estuviera empezando a desmoronarse. No entiendo, dijo, su voz quebrada. El hombre hizo una pausa y dio un paso más cerca de ellos. Max no fue un perro común. Fue creado para ser mucho más. Y aquellos que te lo enviaron, ellos te están observando. El juego aún no ha terminado. El aire estaba pesado, y la sensación de peligro aumentaba. Max, como si hubiera entendido, se adelantó y se colocó entre Arturo y el hombre. El extraño se detuvo, levantando la mano nuevamente, pero sin atacar. Es mejor que estés preparado, dijo, sus palabras cargadas de una amenaza silenciosa. La verdad sobre Max te cambiará para siempre. Y la batalla que se avecina no será fácil. Con esas palabras, el hombre dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad, como una sombra que se fundía con la noche. Max permaneció en su lugar, aún alerta, mientras Arturo intentaba procesar todo lo que había escuchado. La conexión entre él y el perro, que alguna vez fue tan simple, ahora se había vuelto parte de un misterio más grande, algo que Arturo no podía comprender por completo. Pero sabía que ya no podía retroceder. El pasado de Max, de alguna manera, lo había alcanzado, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero aún quedaba una pregunta más: ¿qué pasaría ahora que la verdad comenzaba a salir a la luz? Esa noche, Arturo no pudo dormir. Los eventos del jardín seguían girando en su mente, la presencia del extraño, las palabras enigmáticas, y sobre todo, la revelación de que Max no era un perro común. ¿Qué destino le aguardaba a su leal compañero? ¿Y cómo podría enfrentarlo? Al amanecer, Arturo salió al jardín, Max a su lado, buscando respuestas en el aire fresco de la mañana. El perro, como si hubiera entendido todo, caminó hacia él con una calma renovada, pero también con una mirada que parecía decirle que aún había más por descubrir. En ese momento, Arturo supo que no podía seguir ignorando la verdad, no solo sobre Max, sino también sobre lo que él mismo había llegado a ser. Max había llegado a su vida por una razón, y esa razón ahora estaba siendo revelada, no como una carga, sino como un vínculo que los unía aún más fuerte de lo que imaginaba. Juntos, enfrentarían lo que fuera necesario, sin importar lo que se interpusiera en su camino. Y aunque la historia de Max aún estaba lejos de terminar, Arturo comprendió que, al final, lo único que importaba era que ellos dos, su destino entrelazado, seguirían adelante juntos. Fin.